Hay muchísimos métodos. Las proteínas, vamos a decir, son las moléculas que son las efectoras de las funciones celulares, o sea que vamos a tener una gran cantidad y tipos de proteínas, ya sea proteínas estructurales, enzimas, proteínas que son factores de transcripción, que juegan roles regulatorios, así que dentro de todo lo que son las proteínas, también dependiendo de qué proteínas son, hay métodos específicos para estudiarlas. Yo les voy a hablar de métodos más bien generales, que en cualquier laboratorio donde uno decide estudiar proteínas, más o menos tiene que poder realizar. Por un lado está la cuantificación. Yo, por ejemplo, en una mezcla o un lisado celular, quiero saber qué cantidad de proteínas tengo, y tengo que poder cuantificarlo de alguna manera más o menos rápida para después poder seguir haciendo otros experimentos. Y entre estas técnicas hay varias que yo les voy a ir contando. Después hay diferentes técnicas para conocer la estructura primaria de una proteína. Por un lado, y hace muchos años ya se hace secuenciación en el terminal, no se usa tanto porque lo único que me permite saber son los primeros aminoácidos, no más de 10, 12, 15 aminoácidos de una cadena polipeptídica, mientras que por espectrometría de masa yo puedo conocer una gran cantidad o sea, conocer directamente cuál es la estructura primaria de una o cientos de proteínas. Lo que sí depende de que del genoma del organismo con el que estoy trabajando esté secuenciado. Pues ya les voy a contar un poco más de eso. También hay técnicas que directamente nos permiten estudiar la estructura secundaria solamente. No les voy a contar nada de esto, pero por ejemplo el dicroismo circular es una de ellas. Si yo trabajo con una proteína pura y la someto a esta técnica, que es una técnica espectrofotométrica, puedo determinar más o menos la cantidad de estructura secundaria que tiene de tal o cual, decir, bueno, es 70% lamina beta, 30% lamina, hélices alfa, etc. Les decía de las técnicas para determinar estructura tridimensional, que son varias, dentro de ellas la más utilizada es la cristalografía de rayos X, pero también para distintos usos se utiliza resonancia magnética nuclear, la crioelectromicroscopía. Y después tengo un montón de técnicas que me permiten conocer el tamaño de una proteína, su forma, su punto isoeléctrico, su nivel de expresión, y hay métodos que me permiten separarlas, que esto también es importante porque si yo quiero estudiarlas, muchas veces previamente las tengo que separar. Así que entre esas técnicas tengo las electroforesis, las cromatografías, el western blot. Las de flechitas son las que les voy a comentar en la clase, son varias, así que espero que me den tiempo. Y por último, también hay otras técnicas, como les decía, dependiendo qué tipo de proteína se trate, que son específicas. Por ejemplo, hay toda una rama del estudio de proteínas que se dedica a la cinética enzimática, a medir afinidad, y además puede ser que nos interese medir interacciones entre proteínas, proteínas ligando, y hay una cantidad de técnicas también que me permiten hacer eso. Bueno, ¿de dónde saco las proteínas? Se pueden sacar de microorganismos, tejidos, órganos, cultivos celulares, o de cualquier tipo de tejido, cualquier tipo de órgano puedo sacar proteínas. Además puedo sacar proteínas por expresión heteróloga, supongo que estuvieron viendo de qué se trata esto. Es decir, si yo tengo un determinado gen y lo pongo en un organismo que no es el organismo, digamos, lo pongo en un organismo en otro genoma, digamos, ese organismo puede expresar esa proteína y ahí se habla de una expresión heteróloga. Y también hoy en día ya está bastante avanzada las técnicas de síntesis química, es decir, en un laboratorio puedo sintetizar una cantidad de proteína importante. Esto antes no era posible, ahora ya cada vez más. Lo que se hace en general es sintetizar péptidos de no más de 40 aminoácidos que después se unen entre sí a través de reacciones de ligación y ahí se obtiene sí, una proteína del tamaño completo. Bueno, vamos a trabajar en general en todas las técnicas con un ejemplo que les voy a dar, que es que se me ocurrió, que es decir, bueno, yo quisiera identificar cuáles son las proteínas que se unen a una determinada droga.
Cuando digo una determinada droga, puede ser cualquier molécula, una molécula pequeña, que es un fármaco, por ejemplo, que yo puedo llegar a querer analizar el modo de acción que tiene, que no lo sé que, por ejemplo, tiene ciertos efectos, pero no sé esos efectos a nivel de la célula cómo son, si es que ciertas proteínas se unen a él, lo modifican o como sea. Entonces, por un lado, lo que se puede plantear, o lo que está planteado en este ejemplo, es lo primero hacer una cromatografía con ese fármaco para enriquecer en las proteínas que se unen a él, después cuantificar, evaluar esa purificación, identificar algunas de esas proteínas, caracterizarlas y eventualmente expresarlas en otro sistema, puede ser un microorganismo, y evaluar su estructura tridimensional. Este es un ejemplo sobre el que nos vamos a mover. Una de las primeras técnicas de las que les voy a hablar es una técnica que se usa mucho para purificar, separar proteínas. Es una técnica muy poderosa, pero a la vez la desventaja que tiene es que tenemos que tener una ultracentrífuga, que no en todos los lugares hay. Es muy cara. Sí, muy cara. Este tipo de técnica se somete a las mezclas, en este caso puede ser un lisado celular, a ultra alta velocidades. Las fuerzas G llegan a ser de 200.000 a 1.000.000 de G. Acá se presentan dos tipos de rotores, un rotor fijo y un rotor basculante. Y más o menos acá se les muestra, estas son técnicas que son fáciles de encontrar en los libros y como se explican muy bien, de cómo de un homogenado celular me puedo ir quedando con distintas partes en el pellet o en el sobrenadante, hasta llegar a, cuando llego a las velocidades de la ultracentrífuga, quedarme directamente con macromoléculas puras, o viruses, o partículas virales, o ribosomas, etc. Acá tengo un poco más detallado lo que es la cromatografía en columna. Esta es una técnica que me permite separar o bien purificar o enriquecer proteínas. Se basa en que siempre en una cromatografía vamos a tener una fase móvil y una fase estacionaria. Se va a aplicar la muestra a esta fase estacionaria y se va a empezar a hacer correr la fase móvil, y va a haber una partición, y esa partición, o sea, se van a empezar a separar los componentes de la mezcla, y se van a empezar a separar según la interacción que tengan con la fase móvil o con la fase estacionaria. Aquellas moléculas que interaccionen más, o proteínas que interaccionen más con la fase estacionaria, se van a ver más retenidas, mientras que las que interaccionen menos o interaccionen más con la fase móvil van a migrar más rápido. Y ahí, en las distintas fracciones, yo voy a tener, dependiendo de qué tipo de cromatografía sea, pero voy a tener esas fracciones enriquecidas con diferentes moléculas. Bueno, dependiendo qué fase estacionaria utilice, voy a tener distintas cromatografías. Por ejemplo, la cromatografía de intercambio iónico, utilizo una fase estacionaria cargada, que puede ser cargada positivamente, como en este caso, y acá lo que intercambio son aniones, entonces esta es una fase estacionaria de intercambio aniónico. En caso que esté cargada negativamente, intercambio catiónico, se trata de intercambio catiónico. Después hay una cromatografía que es la gel filtración, que lo que hace es trabaja con una fase estacionaria porosa. En estos poros se ven retenidas las moléculas más chicas, y en realidad las que van saliendo primeras son las más grandes. Lo que va separando es más bien por tamaño. Esta otra separa por carga, por densidad de carga. Y por otro lado tengo lo que se llama la cromatografía de afinidad, donde ya en la fase estacionaria voy a tener algún tipo de molécula específica que me interesa, a la que sé que se van a unir solamente un subgrupo de proteínas, y me va a permitir, con alta afinidad, lo que me va a permitir separar ese grupo de proteínas del resto. Bueno, ¿cómo se da el intercambio iónico? En este caso, por ejemplo, tengo la columna o la fase estacionaria, que siempre va a estar equilibrada con con contraiones que están en un solvente. Voy a poner toda la mezcla de proteínas que a mí me interesa separar.
y se va a dar una condición de absorción de la muestra de las proteínas en la fase estacionaria, y después voy a empezar a pasar la fase móvil y va a empezar a darse la desorción hasta que se termina, y termino con las distintas fracciones en esta cromatografía. ¿Cómo llevo a la separación? Bueno, las proteínas tienen diferentes cargas, diferentes densidades de carga, entonces yo lo que puedo ir haciendo es aplicando distintas solventes con distinta fuerza iónica o distinto pH, lo que me va a permitir llegar a separar de proteínas que difieren hasta de un solo aminoácido cargado. Ese es el poder que tiene este tipo de columnas de intercambio iónico. Sobre este ejemplo voy a volver después. Acá, como les decía, los intercambiadores aniónicos y los intercambiadores catiónicos, y acá hay algunos ejemplos de ellos. Y por último, la cromatografía de afinidad, en la cual, como les conté, lo que yo tengo en la fase estacionaria es inmovilizado un tipo de molécula. Por ejemplo, puede ser un receptor, un anticuerpo, puede ser un antígeno, puede ser una molécula pequeña, un metal. Y lo que voy a hacer es pasar el conjunto de proteínas que yo tengo mezcladas, por ejemplo, y si existe alguna molécula que se una con alta afinidad al receptor, o lo que yo tengo pegado en esta fase estacionaria, se va a dar la interacción. Voy a lavar, todo lo que se una con menos afinidad o inespecíficamente se va a ir, y después voy a diluir solamente las proteínas que se unieron con alta afinidad. Este es un ejemplo en el cual se realizan 3 cromatografías de la misma proteína, que es una proteína que tiene actividad enzimática. Fíjense, acá está la cantidad relativa de proteínas totales, medido por alguna técnica que después vamos a ver cuáles pueden ser. Y acá están las fracciones que se van colectando de la cromatografía. En este caso se trata de una cromatografía de intercambio iónico, perdón. Entonces, lo que se hace es, se une primero la muestra. Fíjense que una vez que empiezo a diluir, acá se propone que se diluye con una determinada concentración salina fija y después se empieza a aumentar, lo cual va a hacer que las interacciones iónicas se vayan debilitando y parte de la proteína, aunque esté unida con alta afinidad, se va a terminar despegando. Y acá se muestra que en las distintas fracciones tienen distinta cantidad de proteína. Y en estas fracciones se ve que está la actividad enzimática que a mí me interesa. Pero fíjense que en realidad la actividad enzimática no está necesariamente ligada a toda la proteína que hay en esa mezcla. Por otro lado, si hiciera gel filtración de estas fracciones, lo que tendría es que ahora se van a separar por tamaño, y voy a llegar a un grado de purificación mayor, o sea, voy a tener mi actividad enzimática en una cantidad de fracciones y se va a corresponder con una menor cantidad de proteína total. Quiere decir que la estoy purificando más. Por último, tengo una cromatografía de afinidad, como les conté, en donde lo primero que hago es pegar todo, después lavo muy astringentemente, ahí se van a empezar a ir todas las proteínas que estén pegadas de forma inespecífica. Sigo lavando y por último empiezo a aplicar algún lavado más específico que rompa la interacción de alta afinidad que se generó en la columna. Ahí van a empezar a diluir mis proteínas de interés. El caso, por ejemplo, de cómo diluir una columna de afinidad, en este caso, por ejemplo, imagínense que yo tengo acá pegado un ligando de una enzima. Lo tengo pegado, o sea que voy a pasar la enzima y la enzima va a tender a pegarse a ese ligando. Entonces, a la hora de diluir la enzima, ¿cómo hago? Puedo competir y agregarle ese ligando de forma soluble para que la proteína se despegue al ligando que está en la fase estacionaria y diluya a las fracciones que a mí me interesan. De cromatografía, esto es lo último. Lo que les quería contar es que hay 2 tipos de equipos que trabajan, uno a baja presión, menos de 5 bar, y otro a alta presión, y que la técnica de elección para purificar proteínas es esta, que es la que trabaja a baja presión y alto flujo, que se llama FPLC.
El HPLC, por otro lado, trabaja más altas presiones, tiene muy alto por resolución, pero se utiliza para separar en general moléculas más chicas. Eso es el uso principal que tiene.